Hola, mi nombre es Miguel Morales. Voy a acompañar al ingeniero Kyle Hernández en la impartición del curso de Introducción a e-Learning. Sean todos bienvenidos. El tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre el tema de evolución del e-learning. Tal y como lo menciona Rocael, el e-learning es un concepto bastante amplio. Se ha visto lo que es la definición, se ha visto un poco en cuanto a qué es lo que se está haciendo en el campo de e-learning actualmente. También se ha visto para qué del e-learning y en este momento me toca conversarles sobre el tema de la evolución. Como todos sabemos, el tema del e-learning es muchas veces concebido como una parte de educación virtual. Los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, han tenido una evolución, a mi criterio o a mi punto de vista, un poco lento. Si nos damos cuenta de la imagen que estoy presentando a continuación, el salón de clases del principio del siglo XX no ha cambiado mucho del salón de clase del principio del siglo XXI en cuanto a la estructura, la forma en que estamos aprendiendo, en cómo está una persona emitiendo el conocimiento y unas personas que están recibiendo ese conocimiento. En cuanto a historia del e-learning como tal, podemos partir su origen desde la parte de educación a distancia. Me recuerdo yo que mi abuelo mencionaba cómo aprender electrónica, electricidad en ese momento por medio de un correo. Anteriormente llegaban por vía correo lo que era una guía o un contenido de cómo poder hacer o aprender el tema de electricidad. Partimos entonces desde el origen como una educación a distancia, netamente a distancia, donde trasladábamos cierto contenido en un formato impreso de larga distancia y había alguien que recibía esa información. Pasamos de ese momento donde estábamos en la parte de educación a distancia, surge el tema de la teleeducación en función de que existe un modelo donde el medio cambia, en este caso es la televisión. También en la Universidad de Galileo se hizo en una primera etapa, me recuerdo yo que se hizo unas clases de Dr. Sugar y había un canal donde se transmitía el conocimiento. Hoy en día, actualmente todavía existen algunos canales de televisión que se dedican a enseñar, por ejemplo, el uso de manejo de paquetes de software como Word, Excel, que es un medio bastante efectivo que permite poder tener acceso a un montón de gente que tiene que tener únicamente una televisión y hay una persona que emite el conocimiento y una persona que recibe. Si se dan cuenta en esos dos modelos existe la misma característica, alguien que emite la información y alguien que recibe la información. Cuando sucedió el tema de la teleeducación, encontraron los mismos problemas. Cabe mencionar que en la parte educativa siempre existen algunos inconvenientes y a lo largo de la historia siempre se han trasladado, solo han cambiado el medio. Quiere decir que tanto en la educación presencial, en la educación a distancia, en la teleeducación, siempre existe el mismo modelo. Es por eso el auge del e-learning en función del cambio de ese paradigma de donde el eje principal es el estudiante y ya no es el eje principal el profesor. Acá ya no es un ente emisor y un ente receptor de la información, sino que también existe la dinámica de interacción. Cuando hablo de evolución, me tengo que referir también al tema de modelos, o mejor dicho, las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje podemos notar o hacer notar que partimos de una teoría del conductivismo, donde se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. Se enfoca hacia la repetición de formas de conductas hasta que estos se realizan de forma automática. Pasamos del conductivismo al cognitivismo, que es una teoría de aprendizaje diferente, evolución del mismo conductivismo. En ella se basa en los procesos que tienen lugar de los cambios de conducta. Esos cambios son observados para usarse como indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que aprende. Si seguimos siempre este mismo hilo conductor, pasamos del conductivismo, que es una teoría del aprendizaje que se basa en tener un hábito o aprender en base a una conducta. Luego el cognitivismo, cuando ya entendemos el porqué de ese proceso mecánico que en algún momento trabajamos, pasamos al constructivismo. Y el constructivismo se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. Es decir, que el tema permite aprender cualquier cosa, que luego ese aprendizaje nos permita alcanzar un nuevo conocimiento.
eso se sujeta mucho a la etapa de construir primero una etapa. Por ejemplo, ustedes no pueden aprender a redactar si no han aprendido a leer primero, por ejemplo. Ustedes no pueden dedicarse o pretender desarrollar un contenido si no han aprendido a leer y a redactar de una forma inicial. A eso me refiero. Pero hoy en día, como todos lo han visto, existe una evolución. Pero cuando me refiero a este tipo de evolución, como ven la imagen, no es únicamente la tecnología y cómo ha cambiado en nuestros tiempos, desde el año 90, por ejemplo, hasta el año 2008, qué efecto ha causado en nosotros el tema de tecnología, sino lo importante acá, regresando al tema de las teorías de aprendizaje, es una nueva forma en que están aprendiendo, es el tema de conectivismo. El conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens, basado en el análisis de limitaciones del conductivismo, que es solamente aprender de una forma de hábito a hacer algo. Luego el cognitismo, que podríamos llamarlo de esa forma, que es ya entender lo que estamos haciendo. Y luego el conductivismo, como lo hablamos cuando surgió en el aspecto de pedagogía, que es el aprendizaje de adultos, en el tema de construcción por etapas o el aprendizaje por etapas. Para explicar el efecto de la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día queremos tener acceso a una información, basta con hacer una búsqueda, como lo mencionábamos en el primer mensaje, y encontrarnos con un tsunami de información en la web. Y lo importante acá es de que los estudiantes puedan discernir entre tanta información y poder digerir esa información de una forma adecuada. Hoy en día también existen estudios de investigación donde se trabaja, por ejemplo, un término PLE, que es el Personal Learning Environment, que es el aprendizaje con ambientes el aprendizaje en entornos personales de aprendizaje, en donde el estudiante en materia decide aprender de forma informal a través del internet, tomando en cuenta toda la información que existe en la web y va construyendo el aprendizaje que le llamo yo un aprendizaje significativo. El día de hoy estoy buscando aprender un tema, entonces me meto a la web, encuentro ese tema y puedo asimilar ese contenido de una forma más rápida, de una forma más eficaz, porque no voy a contar únicamente con la información de una persona, sino que también voy a contar con videos, con recursos, con material que comparta la comunidad, que es otra característica importante cuando hablamos del conectivismo. Es una sociedad conectada donde podemos pretender mantener vínculos y generar información desde cualquier medio, ya sea electrónico, que podamos compartir y de esa forma construir conocimiento. Básicamente estos dos slides que estoy presentando van en la línea de que conocemos qué es e-learning, también conocemos para qué e-learning, conocemos lo que está sucediendo actualmente, pero queremos darle un contexto inicial o general de cómo fue que surgió esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. Como les mencioné, partimos de la educación a distancia, luego para la parte de teleeducación, luego la parte de e-learning, y en sí el mismo e-learning ha evolucionado porque partimos del aprendizaje a través de la lectura y ahora estamos trabajando con simulaciones, con juegos que permiten en sí poner al estudiante en una situación difícil que es la toma de decisiones. Hoy en día existe mucha investigación en el campo del aprendizaje informal, en el campo de la accesibilidad que se tiene a esos contenidos, en el campo de los ambientes de aprendizaje personalizados, como les mencioné, el PLE, que permite dar una vista general de lo que va a ser el futuro en cuanto al tema de educación. Estamos conscientes de que hoy en día existen muchas fuentes de información, de que se puede aprender de muchas formas, ya no el método tradicional del experto, del dueño del conocimiento, del dueño del saber, de un tema en específico, sino que existe un medio paralelo donde podemos conectarnos y encontrar información de utilidad.